Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su hermano Plinio Candelaria, una vez más con ustedes. Estamos hablando de la bendición de Dios. Esta vez vamos a poner el título de ¿estamos unidos verdaderamente con Dios? ¿Verdaderamente lo finito se puede unir con lo infinito? ¿Puede el hombre estar unido a Dios? ¿Puede Dios vivir entre nosotros, en nosotros, dentro de nosotros? Vamos a seguir hablando de la bendición de Dios y contestaremos estas preguntas. Iremos contestándonos estas preguntas a medida que vayamos entrando en materia. Bien, hemos dicho que la bendición de Dios consta de tres partes. Una parte material y yo diría que 4 espirituales. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce tus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, aquí está ¿cómo sabemos que alguien está bendecido y alguien está sencillamente disfrutando de bienes materiales? Y punto. ¿Cómo se sabe? Si prácticamente el bendecido y el materialmente abundante tienen la misma vida, más o menos. Y a veces el que tiene cosas materiales en abundancia, pues puede tener más que un bendecido o una bendecida. Entonces, es necesario. Cuando uno va a las Escrituras se da cuenta dónde está la diferencia. Hay tres cosas que nos van a ayudar a establecer lo que es un bendecido por Dios y una persona que está sencillamente disfrutando de bienes materiales. Dice, te bendiga y te guarde. Te guarde. Allá ahí empieza a separarse la cosa, ¿no? Cualquiera puede tener abundancia de bienes. La palabra bendición quiere decir, en este contexto, abundancia de bienes. Pero en este caso, cuando ya entra y te guarde, está claramente definiendo que son dos cosas distintas. Una cosa es te bendiga y otra es te guarde. La palabra y, la conjunción y está diciendo aquí hay dos cosas distintas. Una es que Dios aumente tus bienes, pero que te guarde. La palabra guardar es cuidar, no separarse de esa cosa, no separarse de ella, no irse muy lejos. Y si se va un poco lejos o se va relativamente lejos, entonces va a dejar a alguien que la cuide, que la guarde. Entonces Dios te bendiga y te guarde son dos cosas distintas, muy distintas. Que alce tus ojos sobre ti, que resplandezca tu mirada sobre ti y halle en ti gracia, ponga en ti gracia. Caramba, me agrada esa persona, dice Dios, me agrada y le pongo gracia, le pongo atractivos. Él tiene atractivos para mí y yo le pongo atractivos para con los hombres. Puede que no, para con los hombres no siempre. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios han tenido la dicha de tener atractivos
el más bendecido sobre la tierra fue nuestro Señor Jesucristo, y precisamente tuvo una grande cantidad de adversarios y personas que no, para los cuales él no tenía la gracia, no era agradable. Vaya, está Santiago, Esteban, Juan, preso en Patmos, Pablo y Isaías, y montones de servidores de Dios que no tuvieron la dicha de que Dios lo pusiera en gracia delante de los hombres. Pero está incluida aquí en la bendición que Dios pone como la bendición modelo, el tipo que tenemos que saber, que tenemos que aprendernos eso como si fuera contar 1, 2, 3, 4, 5, lo que queremos saber de lo que es una persona bendecida por Dios y lo que es una persona sencillamente disfrutando de bienes aquí en la tierra. Y la tercera dice que alce sus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Wow. Dios diga, wow, me atrae. Déjame, esa persona que estoy mirando tiene méritos, le voy a poner paz. La palabra paz, que sí, abarca las dos connotaciones de la palabra paz. Gracias por lo de salud. Bien, las dos connotaciones abarca la palabra paz. La primera es una sensación interior de que todo está bien. Cierro mis ojos y digo, wow, todo está bien. La economía, la salud, el estado del ánimo, las relaciones humanas, las relaciones con el compañero, con la compañera, con los compañeros de trabajo, las relaciones interpersonales con la gente del partido, del no partido, van bien. Entonces, esa es la paz interna. Cuando esa paz interna, que yo me siento bien conmigo mismo, que usted se siente bien consigo misma, esa paz será proyectada, percibida por los amantes de la paz y la apreciarán. Desde luego que encontrará personas que no les interesa la paz, que no le interesa nada que usted tenga bueno, y puede que por envidia o por lo que fuere le reaccionen de una manera agresiva, y mientras usted le da paz ellos le hacen guerra. Es posible, pero en sentido general usted va a tener unas relaciones humanas muy favorables, muy buenas, en la medida de toda la posibilidad, en un mundo donde la grande mayoría pues no está en la luz más certera, no está andando en la luz más clara, digamos. No. Entonces, esa paz tiene otro piso, yo diría que el segundo piso, el piso de arriba, que es lo que cuando aparece en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Ahí en el fruto del Espíritu, desde luego que abarca las dos cosas, ¿no? La paz interior, esa paz, esa sensación de tranquilidad, de que todo va bien, pero la unificación es el piso más alto, el nivel más alto de paz es cuando ya no es que yo ya no soy rebelde con Dios, no es que no soy rebelde ya con Dios, sino que yo y Dios somos uno. Estamos unificados. Él, por su amor, por la alegría que le da a Él unirse conmigo, se ha unido y es uno conmigo. Esa es la paz que está en la bendición. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia y te agracie. Hay otras versiones. Y Dios alce sus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Esa es la bendición. Pues bien, ¿cuál es? La bendición viene de Dios y solo de Dios. Yo puedo estar lleno de buenos deseos de bendecir a alguien, lleno de buenos deseos de bendecir a alguien, pero el único que puede verdaderamente decretar la bendición es Dios. Vamos a ir a ese mismo texto que está en número 6, del versículo 22 al 27, o 23 al 27. Número 6, 22, 27. Búsquelo ahí. Dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Pero ven acá, ¿lo va a bendecir el que dice la bendición o lo va a bendecir Dios? ¿Qué dice ahí Plinio? ¿Qué dice en el texto? El texto dice: y yo los bendeciré. Dice Dios. Dice Dios: yo los bendeciré. No es que yo le estoy dando una orden a Dios: tú tienes que bendecir a esta, tú tienes que bendecir a aquel, tú debes bendecir a este que me cae bien, este que se acerca mucho a mí y me sonríe y me sirve. Y dice Dios: no. La bendición la reparto yo. La bendición la doy yo de conformidad con mi criterio. Y solo Dios la va a dar. Y solo Dios la va a dar. Solo Dios. Cualquier persona que diga un buen deseo sobre usted: Dios te bendiga. Un saludo muy generalizado hoy día: Dios te bendiga. Bendiciones. Magnífico. Está bien. No está mal. Eso está bien. De un buen deseo. Pero la bendición real, la real, ¿la va a dar Dios o no la va a dar Dios? Pero es Dios el que tiene la palabra última en la bendición de cada persona. ¿Qué fue lo que le dijo Dios realmente a Abraham? Veamos esto. Cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué fue realmente lo que Dios le dijo a Abraham? En el texto original, al parecer, la palabra que usó Dios fue: en ti serán injertadas. Y aquí hay algo importante en lo de injertado, que une lo de la paz, que revela lo que es la bendición, pero que va a determinar que yo estoy unido a Dios. Veamos eso. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? En ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Es decir, Abraham, tú eres la rama original. Y en ti, el olivo silvestre, esa ilustración que utiliza Pablo en el Nuevo Testamento, una rama de olivo silvestre que no da uvas, que no da olivas, pero ¿qué resulta? Que injertada en un olivo natural, en un árbol productor de oliva, en ese caso va a dar fruto. Eso es lo que está diciéndole Dios a Abraham. En ti serán benditas, en ti serán injertadas, en ti serán conectadas. Todas las naciones se van a conectar conmigo. Se van a conectar, ¿qué más? Injertar, apegar conmigo. En ti serán benditas, injertadas, pegadas, unificadas conmigo,
unificadas conmigo todas las naciones de la tierra. Naciones que nunca habrían oído hablar de Dios, en ti, Abraham, serán uno con Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. En ti serán conectados, en ti serán injertados, en ti serán agregados, añadidos. ¿Qué más? Unificados conmigo. En ti, Abraham, serán unificados conmigo. Todas las naciones unificadas conmigo. Todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo! Bien, ¿qué significa ser injertado, ser conectado? Hay algo grande en esa ilustración que utiliza Dios cuando le dice a Abraham: en ti serán injertadas todas las familias de la tierra, o la que utiliza Pablo, que el olivo natural se le injertó una rama de olivo silvestre. Esa ilustración, esa palabra enriquece el concepto de la conexión con Dios. Entonces, ¿qué es estar bendecido? ¿Qué es estar unificado con Dios? Imagínense, ahora yo le voy a agregar una ilustración muy más cotidiana que la del olivo, porque aquí ni siquiera se da la oliva, para que nos sirva perfectamente esa ilustración. Yo le voy a poner una ilustración criolla muy frecuente en la ciudad. Usted ha cogido un tubo y lo ha pegado de una acometida del agua de la CAS, del agua que da el ayuntamiento, y usted pega un tubo de esa agua y el agua que va a entrar a su casa o a la finca o a su propiedad, como usted quiera, a la piscina, al reguío, a la finca suya, que usted va a entrar el agua, está conectada a la fuente original de donde se da el agua. ¿Qué quiere decir Dios cuando está hablando de injertar, conectar, unificar, de poner paz, que es unificación en el mejor de los casos, en el más alto nivel del hombre, que cuando ya está en la búsqueda de Dios, esa paz, ese perdón, Cristo primero quita el obstáculo que impedía que el hombre se relacionara con Dios. Ya no solo se puede relacionar con Dios y llegar a Dios cada vez que quiere, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la práctica de lo que dice la Escritura, a través de la práctica de lo que dice Dios, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la obediencia a Dios. Ya no solo podemos unirnos. ¿Por qué menciono todo eso? Porque lo que era el cordero, la vaca, el palomino y la harina, el chin de harina que llevaban los hebreos al templo, ha sido sustituido. Era una manera de acercarse a Dios. Si era con pecado, llevaba el corbán hatak, el corbán, llevaba un chivo, una vaca, un palomino, según mi condición económica, o un poquito de harina si era mucho más pobre, si era más pobre aún. Bueno, pues llevaba y me acercaba a Dios a través y Él quitaba mi pecado, porque yo le decía: bueno, Dios, aquí está mi chivito, aquí está mi palomita, aquí está mi poquito de harina, mi vaca, si era muy rico. Y perdóname, Dios, perdóname. Y mataban la vaca en mi presencia. Pero también había el corbán, el de la gratitud, el corbán todá en hebreo, vamos a decirlo también en hebreo para que entendamos, el acercamiento a Dios por gratitud. No he pecado, Dios, no he pecado esta semana,
Llegó el sábado, el día que adoraban los hebreos. Bueno, llegó el sábado, yo no he pecado, pero yo en gratitud vengo al templo y no vengo con las manos vacías. No he pecado, gracias a ti me mantuve limpio de pecado y te traigo un corbán, un acercamiento, lo que hemos traducido como sacrificio, pero en ese caso era un acercamiento. La palabra corbán en el original de ellos no era sacrificio. Los griegos lo traducimos, y mencionándome yo entre los griegos porque es una cultura griega, ¿no? La que me ha llegado a mí, no es la hebrea. Yo en cultura no soy hebreo, soy griego, porque me educaron con la lógica de Platón, con la manera de ver de Aristóteles. La historia, el padre de la historia era Heródoto, que era hebreo. En fin, a mí me enseñaron con la cultura hebrea. La cultura griega. Y mi mentalidad vino en el sistema dual de ver las cosas, los griegos, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco. De manera que esa cultura griega me perseguirá y me enterrará hasta el día que vaya a la tumba. Bueno, pues los griegos, cuando buscan en su cultura algo parecido a lo que los hebreos le decían corbán, escribían la palabra corbán, los griegos no encontraron una palabra en su conducta, en sus costumbres, más parecida que la palabra sacrificio. Y ellos sacrificaban animales a sus dioses. Entonces dicen, bueno, esto es un sacrificio. Y le pegaron sacrificio a la palabra corbán, que en el original de los que escribieron en su idioma original, eso no significa exactamente sacrificio, sino acercamiento. Entonces, ¿por qué acentúo lo de acercamiento? ¿Para privar en que yo sé un chin de hebreo? No me confunda con eso, por favor. ¿Para privar en que yo tengo cultura? No. Para que entienda que cuando yo estoy orando, yo estoy sustituyendo el cordero, la vaca, la palomita, el chin de harina que llevaban al templo los creyentes en Dios el sábado. Cuando yo oro, cuando yo canto, cuando yo alabo, cuando yo leo, cuando yo practico la palabra de Dios, yo estoy practicando corbán. Estoy presentándome un acercamiento a Dios. Es interesante que Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 56, Jesús dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Pero ven acá, yo soy caníbal. Usted es caníbal, usted come la carne de Cristo y bebe la sangre. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo con comerse la sangre? ¿Qué es eso? Es decir, el que no se acerca a Dios a través de mi conducta, de parecerse a mí, no está precisamente conectado a la fuente de la vida. Es lo que está diciendo Jesús. Y hay en esto, en lo de Jesús me voy a ampliar un poquito, aunque no es parte del tema, pero bueno. La palabra comer tiene dos fases. La de masticar, te come, echa algo en la boca, lo mastica. A esa fase no es la que se refiere Jesús, porque efectivamente nosotros no somos caníbales. Cristo está diciendo la segunda fase de la comida. Cuando usted come algo y a usted le examinan las venas un poco después, se va a dar cuenta que cuando a usted le examinan
la sangre, usted tiene en la sangre las cosas que comió. Si come algo que le aumenta la glucosa, le sacan sangre y se va a ver en la sangre que usted comió algo que le aumentó la glucosa. Si usted come algo que le aumenta el colesterol, usted va a manifestar en su sangre que el colesterol le aumentó porque usted comió un chicharrón gordo, o chicharrón, o salchichón, o le echó mucha manteca al locrio, en fin, le subió el colesterol. A esa comida, a esa fase de la comida, es que se refiere Cristo. A la segunda, no a la de masticar, comer, mastico y como no. Es la segunda, cuando yo asimilo lo comido. Cristo está diciendo, el que no asimila las cosas que yo les enseño para que las hagan, para que las piensen, para que las hablen, para que las practiquen, piensen, digan, hablen, no verá el reino de Dios. No está en eso. Por eso es que usted entonces se vuelve uno con Dios, porque a usted le sacan la sangre y dice, pues este tipo tiene el mismo ADN de Dios, este tipo tiene el mismo nivel de colesterol que tiene Dios en la sangre, el mismo nivel de glucosa. Exagero en eso, ¿no? Te está diciendo, por dentro el tipo es igual a Dios. En lo espiritual, la tipa, la hermana, el hermano es igual a Dios. ¿Por qué? Porque cogió la palabra de Dios, que es el Espíritu de Cristo, y la vive, y la mastica, y la practica, y la habla, y trata de practicarla, y trata de vivirla. Y entonces dice Dios, pero este tipo y yo somos uno. Estamos unificados. ¿Por qué? Porque Él está conectado a la fuente de la vida, injertado. Se está alimentando de la fuente de la vida. Cristo dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la palabra eterna tenemos que entenderla. Y tenemos que vivir la eternidad desde ahora. Lo que quiere decir eterno no es que cuando yo cierre mis ojos, yo voy a vivir, a seguir viviendo y punto. No. Está diciendo, tú tienes una vida que no cesa. Tú estás viviendo como vive Cristo. De manera que la muerte no debería asustarte. De manera que tú estás viviendo la vida de Dios. Y el día que se te para la respiración, es como entrar en un sueño, tanto para los demás como para ti. ¿Por qué? Porque la vida eterna, que si tienes vida eterna, si tú tienes vida eterna, Cristo está viviendo en ti ahora. De lo contrario, no la tienes. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Comprende? Si usted no tiene la vida eterna desde ahora, usted no está viviendo en la eternidad, en lo espiritual, de conformidad a lo que Dios está pidiendo, que hagas mis preceptos, que cuides mis mandamientos, que estés atento a todo lo que yo digo. Entonces, en ese caso, usted no tiene vida eterna. Si usted está viviendo, usted puede vestirse con una sotana la semana entera. Una sotana. No que le llegue a los talones, no, que barra el piso con ella. O que ande con 7 pajes atrás, levantándole la cola. Y usted y la sotana se van para donde vivieron. Porque la vida eterna se vive adentro. Ahora o no se vive nunca. La bendición de Dios implica que Dios te multiplique los bienes y te los cuide.
que tenga de ti misericordia. Cristo Jesús, wow, entró de una vez de lleno a lo espiritual. Y ponga en ti paz. Es decir, haga contigo una unificación. Tú estás conectado a la fuente de la vida y nunca te vas a desconectar. Nunca, nunca. Yo diría, y exagero, para despertar su limpio entendimiento, ni el pecado te separa de Dios. ¿Por qué? ¡Ey! Cuidado, hermano Plinio. Sí, le voy a aclarar por qué. Porque usted inmediatamente peca. Si es de Dios, vuelve para allá de una vez. ¿Me comprende? El pecado no lo va a separar de Dios. El pecado lo va a despertar y le va a decir: hey, estás durmiendo, levántate, pide perdón, lleva tu corbán, lleva tu sacrificio, lleva tu vaquita, lleva tu chivito, lleva tu palomita, lleva tu pedacito de harina, tu chin de harina. Y ve donde Dios, implorando la misericordia, que es parte de la bendición. La bendición implica, por eso decía Pablo, en Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque la palabra completo quiere decir, tú lo tienes todo en Cristo, pero tú nunca voy a pecar. Sí, puedes hacerlo y lo vas a hacer y vas a pecar. No hay manera de que de alguna manera un día no lo hagas. Pero ¿qué ocurre? Que al tener la completitud en Cristo, al tenerlo todo, tú vas a Dios de una vez y le dices: Dios, perdóname. Desde luego te estoy hablando de los que lo hacen de corazón. Cuando fallan, van donde Dios y le dicen: Dios, mira, hice esto mal. Esto lo hice mal, tomé lo ajeno, hablé del prójimo mal, le herí al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo, a la esposa, al esposo, herí al pastor, herí a un hermanito, herí a una hermanita. Perdóname, Dios. Y Pablo te dice entonces: en Cristo estamos completos, no nos falta nada, en Cristo estamos perfectos. ¿Y es verdad que somos perfectos? No. Pero Cristo completa, le da perfección, le da completitud a mi santidad. Porque me garantiza que el día que no pueda hacer lo bueno, el día que peque, el día que haga lo que no está correcto, entonces puedo ir donde Dios y decirle: Dios, perdóname. Vuelve, méteme en la bendición. No me desconectes de la fuente de la vida. Manténme unificado con la fuente de la vida. Eso es la bendición. Sí, podemos estar unidos con Dios. Sí, debemos estar unidos con Dios. Nos vemos en el próximo segmento.